La persona más peligrosa de la habitación no es la que presume su intelecto gritando, sino la que te está diseccionando en silencio mientras tú ni siquiera notas su presencia. Mientras el mundo se distrae con el ruido, las mentes más brillantes están operando en una frecuencia que la mayoría confunde con timidez, arrogancia o incluso locura. Hoy vas a descubrir si tú también posees los rasgos de una inteligencia superior que el resto del mundo simplemente no puede procesar. Quédate hasta el final, porque podrías descubrir que tu mayor defecto es en realidad tu arma más poderosa. Bienvenido a Renacimiento Oscuro. Aquí no nos conformamos con la superficie. Descendemos a las profundidades de la psique para encontrar la verdad que se esconde en las sombras. El guión. Existe un extraño mito sobre la inteligencia. La mayoría de la gente imagina que una persona altamente inteligente es obvia. Se imaginan a alguien que habla sin parar, corrige a todos en la sala, explica ideas complicadas y demuestra constantemente lo listo que es. Si alguien es verdaderamente inteligente, debe demostrarlo todo el tiempo. Pero la psicología real cuenta una historia muy diferente. Algunas de las mentes más inteligentes del mundo no son ruidosas. No están constantemente dándose explicaciones. No intentan impresionar a la gente en cada conversación. De hecho, muchos de ellos parecen silenciosos, observadores e incluso misteriosos. Porque la inteligencia extremadamente alta a menudo se esconde tras comportamientos sutiles que la mayoría de la gente malinterpreta por completo. Los psicólogos cognitivos explican que la inteligencia no se trata solo de conocimiento. Se trata de cómo el cerebro procesa la información, cómo detecta patrones, cómo cuestiona las suposiciones y cómo mantiene ideas complejas en la mente al mismo tiempo. Y cuando un cerebro procesa la realidad a esa profundidad, desarrolla naturalmente hábitos que parecen inusuales para los demás. Por ejemplo, una persona altamente inteligente podría permanecer en silencio durante un debate acalorado, no porque no tenga nada que decir, sino porque está analizando cada ángulo antes de hablar. Podrían disfrutar pasando largos periodos a solas, no porque les desagrade la gente, sino porque su mente está explorando ideas constantemente. Podrían cuestionar cosas que todos los demás aceptan sin pensar. Para un observador externo, estos comportamientos pueden parecer extraños. A veces, la gente incluso los confunde con arrogancia, torpeza o exceso de pensamiento. Pero, en realidad, estos pequeños hábitos suelen revelar algo más profundo. Revelan una mente que está en constante procesamiento, cuestionamiento y búsqueda de entendimiento. Y la investigación psicológica ha descubierto que muchos individuos con un CI extremadamente alto comparten un número sorprendente de estos comportamientos. No son señales obvias como resolver problemas matemáticos al instante o memorizar libros. En cambio, son patrones silenciosos en cómo una persona piensa, reacciona y experimenta el mundo. En este video vamos a explorar 10 hábitos psicológicos que se encuentran comúnmente en personas con un CI extremadamente alto. Algunos de estos hábitos podrían sorprenderte, algunos podrían desafiar tu forma de pensar sobre la inteligencia, y otros podrían incluso hacerte reconocer partes de ti mismo que nunca habías comprendido plenamente. Porque a veces las mentes más inteligentes de la sala no son las que más hablan, son las que observan, cuestionan y piensan varios pasos por delante, así que presta mucha atención. Al final de este video, podrías empezar a notar la inteligencia en lugares que nunca esperaste, y podrías descubrir que la mente silenciosa suele ser la más poderosa de la sala. Antes de empezar, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Mi mente busca la verdad. Hábito 1. Comodidad con la soledad. Uno de los rasgos más incomprendidos de las personas altamente inteligentes es su relación con la soledad. Mucha gente asume que si alguien pasa mucho tiempo solo, algo debe estar mal. Podrían pensar que la persona es antisocial, distante o desconectada del mundo. Pero la investigación psicológica muestra una realidad diferente. Para las personas con un CI extremadamente alto, la soledad no es aislamiento, es libertad mental.
Su mente rara vez está en silencio. Incluso en el silencio, sus pensamientos están activos. Las ideas se mueven rápidamente. Las preguntas aparecen constantemente. Se forman conexiones entre cosas que la mayoría de la gente nunca vincularía. Debido a esta intensa actividad interna, el tiempo de quietud se vuelve increíblemente valioso. Cuando el mundo exterior es ruidoso, la mente tiene menos espacio para explorar pensamientos complejos. Las conversaciones exigen atención. Las expectativas sociales requieren energía emocional. La interacción constante obliga al cerebro a cambiar de enfoque una y otra vez. Pero la soledad elimina esas interrupciones. Y cuando eso sucede, algo poderoso comienza a desplegarse. La mente puede vagar a través de preguntas más profundas. Una persona altamente inteligente podría sentarse a solas y de repente empezar a explorar una idea sobre el comportamiento humano. Ese pensamiento lleva a otro concepto. Ese concepto se conecta con un patrón que notaron hace semanas. Pronto, su cerebro está construyendo marcos mentales completos. Lo que parece ser alguien simplemente sentado en silencio podría ser en realidad horas de profunda exploración interna. Es por eso que muchos pensadores brillantes a lo largo de la historia valoraron el tiempo a solas. Ellos entendieron que el pensamiento creativo rara vez ocurre en salas llenas de gente. La soledad le da permiso al cerebro para ir más despacio y sumergirse más profundamente. Los psicólogos a veces llaman a esto reflexión cognitiva profunda. Es la capacidad de analizar ideas sin presión, sin distracciones y sin la necesidad de explicar inmediatamente tus pensamientos a los demás. Y este espacio mental a menudo produce ideas poderosas. Pero hay otra razón por la que las personas altamente inteligentes se sienten cómodas solas. Su curiosidad las mantiene mentalmente ocupadas. No dependen de la estimulación constante de otras personas porque sus propios pensamientos suelen ser más atractivos que el entretenimiento externo. Una sola pregunta puede mantenerlos pensando durante horas. ¿Por qué la gente se comporta de cierta manera? ¿Qué patrones existen en la sociedad? ¿Qué motivaciones ocultas impulsan las decisiones humanas? Este tipo de preguntas crean un paisaje mental infinito. Para alguien con una mente altamente activa, la soledad no está vacía. Está llena de ideas, llena de curiosidad, llena de exploración. E irónicamente, las personas que se sienten cómodas estando solas a menudo construyen relaciones más fuertes más adelante en la vida. ¿Por qué? Porque no interactúan con los demás por desesperación de atención. Eligen la conexión de manera intencional. Escuchan con atención. Observan profundamente. Y cuando hablan, sus palabras tienen peso. Así que, la próxima vez que veas a alguien que disfruta de su tiempo a solas, no asumas que está desconectado del mundo. Podrían estar simplemente explorándolo de una manera más profunda. Deja esta afirmación en los comentarios. La soledad fortalece mi mente. Hábito 2. Curiosidad persistente. Uno de los patrones psicológicos más claros que se encuentran en las personas con un CI extremadamente alto es una curiosidad profunda e implacable sobre cómo funcionan las cosas. Para ellos, el mundo no es simplemente un lugar por el que transitar, es un rompecabezas esperando ser explorado. La mayoría de la gente acepta los eventos cotidianos sin cuestionarlos. Ven una situación, forman una opinión rápida y siguen con su día. Pero una mente altamente inteligente rara vez se detiene ahí. En lugar de aceptar explicaciones superficiales, su cerebro comienza automáticamente a hacer preguntas más profundas. ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué causó esa reacción? ¿Qué patrón se oculta tras ese comportamiento?
Esta búsqueda constante de explicaciones no es algo que se obliguen a hacer. Sucede de forma natural. Su cerebro está programado para investigar. Una simple conversación puede desencadenar 10 pensamientos diferentes en su mente. Podrían empezar a analizar el tono, la elección de palabras, las reacciones emocionales y los motivos subyacentes, todo al mismo tiempo. Donde otros ven un momento, ellos ven un sistema. Y la curiosidad no se detiene en las personas. Se expande a todo lo que les rodea. Se preguntan cómo evoluciona la tecnología, cómo las culturas forman creencias, cómo la historia repite ciertos patrones y por qué ciertas ideas influyen en la sociedad más que otras. Incluso las pequeñas observaciones pueden llevarlos a una exploración profunda. Una sola pregunta puede abrir la puerta a horas de lectura, investigación y pensamiento. Por ejemplo, podrían empezar con una simple curiosidad sobre por qué los humanos temen a la incertidumbre. Ese pensamiento podría llevarlos a la psicología. La psicología podría conectarse con el comportamiento evolutivo. Esa conexión podría llevarlos a la antropología o a la filosofía. Su curiosidad crea cadenas de descubrimiento y esas cadenas rara vez terminan. Es por eso que los individuos altamente inteligentes a menudo desarrollan conocimientos en muchos campos diferentes. No estudian temas solo porque se les exija. Los estudian porque su mente se niega a dejar de hacer preguntas. La curiosidad se convierte en el motor que impulsa su aprendizaje. Los psicólogos a menudo describen esto como motivación intrínseca. Significa que el deseo de entender algo proviene del interior de la propia mente, no de recompensas externas como calificaciones, elogios o reconocimiento. Para las personas altamente inteligentes, aprender no es una tarea, es un instinto. Y este instinto crea una ventaja poderosa con el tiempo. Mientras otros dejan de aprender después de la escuela o el trabajo, una mente curiosa continúa explorando ideas mucho después de que termine el día. Los libros se convierten en portales. Las conversaciones se vuelven oportunidades de aprendizaje. Incluso los errores se convierten en información valiosa. Cada experiencia añade otra capa a su comprensión del mundo. Pero la curiosidad también conlleva un desafío. A veces, la mente se niega a apagarse. Las preguntas aparecen en momentos aleatorios. Las ideas compiten por la atención. Los pensamientos siguen expandiéndose mucho después de que todos los demás hayan pasado a otra cosa. Aún así, este cuestionamiento constante es uno de los indicadores más fuertes de una inteligencia profunda. Porque la verdadera inteligencia no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de nunca perder el deseo de buscarlas. Quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Mi curiosidad tiene poder. Hábito 3. Hablar consigo mismos mientras piensan. Un comportamiento que a menudo confunde a la gente es cuando alguien habla consigo mismo en voz baja mientras piensa. Muchos asumen que este hábito es extraño. Algunos incluso lo asocian con la distracción o la falta de enfoque. Pero la investigación psicológica sugiere algo muy diferente. Para los individuos altamente inteligentes, el habla autodirigida puede ser en realidad una poderosa herramienta cognitiva. Cuando una persona pronuncia sus pensamientos en voz alta, aunque sea suavemente, el cerebro comienza a organizar la información con más claridad. Las palabras crean estructura, transforman pensamientos abstractos en una secuencia que la mente puede analizar paso a paso. En términos sencillos, hablar contigo mismo puede ayudar al cerebro a procesar ideas complejas de manera más eficiente. Las mentes altamente inteligentes a menudo hacen malabares con muchos pensamientos a la vez. Las ideas se superponen, las preguntas aparecen, las posibilidades se multiplican. Sin estructura, esta actividad mental puede volverse abrumadora. Hablar con uno mismo se convierte en una forma de poner orden en ese caos mental. Imagina intentar resolver un problema difícil. En lugar de mantener silenciosamente cada posibilidad en tu cabeza, empiezas a explicarte la situación en voz baja. Podrías decir,
Si esto sucede, entonces sigue este resultado. Pero si ocurre lo contrario, el resultado cambia por completo. Al poner los pensamientos en palabras, el cerebro separa las ideas y las examina individualmente. Los psicólogos se refieren a este proceso como soporte de la memoria de trabajo verbal. Permite a la mente retener la información de manera más estable mientras la analiza. Los niños utilizan naturalmente esta estrategia cuando están aprendiendo nuevas tareas. A menudo susurran instrucciones para sí mismos mientras resuelven rompecabezas o descifran problemas. Pero curiosamente, muchos adultos altamente inteligentes continúan usando esta técnica a lo largo de sus vidas. No lo hacen por costumbre, lo hacen porque funciona. El habla autodirigida puede agudizar el enfoque, aclarar decisiones y fortalecer la retención de la memoria. También crea una ventaja extraña durante el pensamiento complejo. Cuando los pensamientos permanecen en silencio, a veces se quedan en algo vago e inacabado. Pero cuando esos mismos pensamientos se pronuncian en voz alta, aunque sea brevemente, se vuelven más concretos. El cerebro puede escuchar su propio razonamiento, y escuchar esas palabras a menudo revela errores, contradicciones o mejores soluciones. Este proceso actúa casi como tener una conversación privada con tu propia mente. Algunos de los pensadores más creativos han utilizado esta técnica al desarrollar ideas, resolver problemas u organizar planes. Para un observador externo, podría parecer que alguien está simplemente murmurando para sí mismo. Pero dentro de ese momento está ocurriendo un poderoso proceso mental. Las ideas se están ordenando, las posibilidades se están probando, las decisiones se están refinando. Lo que parece inusual desde fuera puede ser en realidad una señal de un profundo compromiso cognitivo. Así que la próxima vez que te sorprendas pensando en voz alta, recuerda que tu cerebro simplemente podría estar construyendo claridad, porque a veces las conversaciones más inteligentes que tendrás jamás son las que tienes contigo mismo. Deja esta afirmación en los comentarios. Mi mente habla con claridad. Hábito 4. Humildad intelectual. Mucha gente asume que los individuos altamente inteligentes siempre están seguros de sus conocimientos. Imaginan a alguien que entra en una habitación creyendo que entiende más que todos los demás. Pero en realidad, uno de los rasgos psicológicos más fuertes que se encuentran en las personas con un CI extremadamente alto es algo que parece casi paradójico. Es la humildad intelectual. Esto significa que se sienten sorprendentemente cómodos diciendo 3 palabras sencillas. No lo sé. Para algunas personas, admitir una falta de conocimiento se siente como una debilidad. Puede resultar vergonzoso, puede parecer una pérdida de estatus en una conversación. Pero una mente altamente inteligente lo ve de otra manera. Ellos entienden algo que mucha gente pasa por alto. Cuanto más profundamente exploras el conocimiento, más te das cuenta de lo vasto y complicado que es realmente el mundo. Cada respuesta suele llevar a más preguntas. Cada descubrimiento revela nuevas capas de incertidumbre. Debido a esta conciencia, los individuos inteligentes rara vez asumen que lo entienden todo por completo. En cambio, permanecen abiertos al aprendizaje. Los psicólogos a veces conectan esta mentalidad con un concepto conocido como metacognición, que es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Las personas con una fuerte conciencia metacognitiva reconocen los límites de su conocimiento, monitorean sus suposiciones, cuestionan si sus conclusiones se basan en un razonamiento sólido o en información incompleta. Esto crea una ventaja poderosa. Cuando alguien se niega a admitir la incertidumbre, su aprendizaje se detiene. Sus creencias se vuelven rígidas. Defienden ideas incluso cuando aparecen nuevas pruebas. Pero la humildad intelectual mantiene la mente flexible. Una persona altamente inteligente puede cambiar su opinión cuando se le presenta mejor información. No ven esto como perder una discusión, lo ven como mejorar su comprensión. Este rasgo suele sorprender a la gente durante las discusiones. En lugar de dominar cada conversación, un individuo altamente inteligente podría hacer preguntas reflexivas. Podrían hacer una pausa antes de responder. A veces reconocerán abiertamente cuando otra persona ofrece una perspectiva valiosa.
Este comportamiento no proviene de la inseguridad, sino del respeto por la complejidad. Entienden que el conocimiento no es un trofeo para exhibir, sino un proceso en constante evolución. De hecho, la historia muestra que algunos de los más grandes pensadores eran conocidos por su humildad. Reconocieron que la búsqueda de la verdad requiere curiosidad, paciencia y la voluntad de aceptar que tu comprensión actual podría ser incompleta. La humildad intelectual también construye relaciones más fuertes. La gente se siente más cómoda compartiendo ideas cuando no está siendo constantemente corregida o desafiada. Las conversaciones se vuelven colaborativas en lugar de competitivas. Y cuando una persona altamente inteligente finalmente habla con certeza, sus palabras tienen mucha más credibilidad porque todos saben que no están intentando parecer conocedores, están intentando ser precisos. En un mundo donde mucha gente finge saberlo todo, la capacidad de admitir la incertidumbre es en realidad una señal de inteligencia profunda. Ahora, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Aprendo sin ego. Hábito 5. Sobreanalizar los pequeños detalles. Otro rasgo psicológico común en las personas con un CI extremadamente alto es su tendencia a analizar las cosas mucho más profundamente de lo que la mayoría espera. Donde otros ven un momento simple, ellos a menudo ven capas de significado. Un pequeño cambio en el tono de alguien, una sutil pausa en una conversación, una inconsistencia menor en una historia. Estos detalles podrían pasar desapercibidos para la mayoría de la gente, pero una mente altamente analítica comienza a examinarlos de inmediato. Su cerebro está entrenado naturalmente para detectar patrones. Cuando algo se siente ligeramente diferente o fuera de lugar, la mente comienza a hacer preguntas casi automáticamente. ¿Por qué esa persona reaccionó de esa manera? ¿Qué causó ese cambio de comportamiento? ¿Qué posibles resultados podrían seguir a esta situación? Este proceso puede ocurrir en segundos. No siempre es intencional. Su cerebro simplemente procesa la información a un nivel más profundo. Los psicólogos suelen describir esta capacidad como reconocimiento avanzado de patrones. El cerebro escanea constantemente las relaciones entre eventos, comportamientos y consecuencias. Esta habilidad es extremadamente valiosa en muchas áreas de la vida. Permite a alguien notar problemas antes de que se vuelvan graves. Les ayuda a entender sistemas complejos. También nos hace mejores prediciendo cómo podrían desarrollarse ciertas situaciones. Por ejemplo, en las interacciones sociales, un individuo altamente inteligente podría notar señales emocionales que otros pasan por alto. Podrían detectar tensión entre dos personas antes de que comience cualquier discusión. Podrían reconocer cuando las palabras de alguien no coinciden con su lenguaje corporal. Estas observaciones les permiten entender las situaciones con mayor claridad. Sin embargo, este nivel profundo de análisis también conlleva desafíos. A veces, la mente se niega a dejar de analizar. Un pequeño evento podría repetirse en sus pensamientos mucho después de haber ocurrido. Pueden volver a visitar conversaciones examinando diferentes interpretaciones de lo que se dijo. ¿Fue ese comentario sincero? ¿Había otro significado detrás de él? ¿Me perdí de algo importante? Esta evaluación constante puede crear fatiga mental. Mientras otros pasan página rápidamente, una mente altamente analítica puede seguir explorando posibilidades horas después. Pero a pesar de este desafío, la capacidad de examinar los detalles suele conducir a una comprensión más profunda. Muchos avances en la ciencia, la filosofía y la estrategia comenzaron con alguien que notó un detalle que otros ignoraron. Las pequeñas observaciones pueden revelar grandes verdades. Un patrón en el comportamiento humano, una falla en una idea ampliamente aceptada, una conexión oculta entre dos eventos aparentemente no relacionados. Las mentes altamente inteligentes se sienten atraídas naturalmente por estas pistas sutiles. Su cerebro trata al mundo como un rompecabezas donde cada pequeña pieza podría importar. Así que lo que parece exceso de pensamiento desde fuera puede ser en realidad la mente haciendo lo que mejor sabe hacer:
Buscar patrones que otros no pueden ver. Hábito 6. Sentido del humor complejo. Un rasgo psicológico que suele sorprender a la gente es el tipo de humor que suelen disfrutar las personas altamente inteligentes. Su sentido del humor rara vez es simple o predecible. Mientras que mucha gente se ríe con chistes obvios o remates directos, las mentes altamente inteligentes suelen sentirse atraídas por un humor que contiene capas de significado. Su cerebro disfruta con los chistes que implican ironía, giros inesperados, juegos de palabras o sutiles contradicciones. ¿Por qué? Porque el humor, en su esencia, consiste en reconocer patrones y romperlos de repente. Un chiste establece una expectativa. El cerebro del oyente predice hacia dónde va la historia. Entonces, el remate cambia repentinamente de dirección y crea sorpresa. Para alguien con una fuerte capacidad cognitiva, este momento de conexión inesperada desencadena una reacción poderosa. Su cerebro detecta al instante la inteligencia que hay detrás de la estructura del chiste. Los psicólogos describen esto como reconocimiento de incongruencias, la capacidad de notar cuando dos ideas chocan de una forma inusual. Las personas altamente inteligentes tienden a procesar estas conexiones inesperadas con mucha rapidez. Por eso suelen disfrutar de formas de humor que a otros pueden resultarles confusas al principio. Por ejemplo, podrían apreciar el sarcasmo que lleva un mensaje oculto bajo la superficie. Pueden disfrutar de juegos de palabras ingeniosos en los que una sola frase tiene múltiples significados. Incluso podrían reírse de un humor filosófico o negro que refleje verdades más profundas sobre la naturaleza humana. A veces, sus bromas son tan sutiles que la gente no las capta. Esto puede crear una dinámica social interesante. Una persona altamente inteligente puede hacer un comentario discreto que contenga una observación aguda sobre una situación. Unas pocas personas pueden entenderlo y reírse inmediatamente, mientras que otras permanecen desconcertadas. Para ellos, el humor no es solo entretenimiento, es también una forma de juego mental. Su mente disfruta de formando ideas, cambiando perspectivas y exponiendo contradicciones de forma creativa. El humor se convierte en un patio de recreo para la inteligencia. Les permite explorar pensamientos complejos sin sonar demasiado serios. De hecho, muchos pensadores brillantes a lo largo de la historia eran conocidos por su agudo ingenio. Utilizaban el humor como forma de expresar perspicacia, a la vez que desafiaban las suposiciones de quienes les rodeaban. Pero este tipo de humor puede ser a veces malinterpretado, porque suele basarse en la sutileza. Algunas personas lo interpretan como sarcasmo, arrogancia o incluso crítica. La verdad es mucho más sencilla. Su cerebro simplemente disfruta descubriendo conexiones que otros podrían no ver de inmediato. Cuando notan un giro ingenioso en el lenguaje o una ironía oculta en una situación, su mente reacciona con diversión. Y en muchos casos, el humor se convierte en una de las formas más saludables que tienen las personas altamente inteligentes de afrontar la complejidad del mundo. Proporciona un alivio al análisis constante y da a la mente un momento para jugar con las ideas en lugar de diseccionarlas. Porque a veces las mentes más brillantes no solo piensan profundamente, sino que también aprenden a reírse de los extraños patrones de la vida. Deja esta afirmación en los comentarios. Mi mente encuentra la ironía. Hábito 7. Flexibilidad cognitiva. Uno de los rasgos mentales más potentes asociados a un CI extremadamente alto es lo que los psicólogos llaman flexibilidad cognitiva. En términos sencillos, es la capacidad de cambiar de pensamiento cuando aparece nueva información. Mucha gente tiene dificultades con esto. Una vez que forman una opinión, tienden a defenderla con fuerza. Incluso cuando las pruebas empiezan a cuestionar su creencia, a menudo se aferran a su posición original. ¿Por qué? Porque cambiar de opinión puede resultar incómodo, puede parecer como admitir que estabas equivocado. Pero las personas altamente inteligentes suelen enfocar el pensamiento de forma muy distinta.
Tratan las creencias menos como identidades permanentes y más como teorías de trabajo temporales. Para ellos, una creencia es simplemente la mejor explicación que tienen basándose en la información disponible en ese momento. Y cuando entran nuevas pruebas en escena, están dispuestos a actualizar esa explicación. Esto no significa que cambien de opinión al azar. De hecho, su pensamiento suele estar muy estructurado. Evalúan cuidadosamente la nueva información y la comparan con sus conocimientos previos. Analizan si refuerza o debilita su comprensión actual. Si las pruebas apuntan claramente en otra dirección, ajustan su perspectiva. Esta capacidad es increíblemente valiosa en un mundo complejo. La realidad cambia constantemente. Los nuevos descubrimientos remodelan la ciencia, las nuevas experiencias remodelan la comprensión personal y la dinámica social evoluciona con el tiempo. Una mentalidad rígida tiene dificultades para seguir este movimiento constante, pero la flexibilidad cognitiva permite que la mente se adapte. Los psicólogos suelen relacionar este rasgo con una capacidad avanzada para resolver problemas. Cuando surge un reto, las personas altamente inteligentes rara vez lo abordan desde un solo ángulo. En su lugar, exploran mentalmente múltiples posibilidades. Si una solución falla, cambian rápidamente su estrategia y prueban otra. Su mente se comporta casi como un sistema estratégico que actualiza constantemente su mapa de la realidad. Esta flexibilidad también mejora la toma de decisiones. Alguien que puede considerar múltiples puntos de vista tiene menos probabilidades de caer en pensamientos extremos. Son más capaces de reconocer los matices y ven las zonas grises entre dos posiciones opuestas. En las conversaciones, esta capacidad suele aparecer como apertura. En lugar de discutir agresivamente, escuchan, hacen preguntas y evalúan las ideas sin rechazarlas de inmediato. Esto no significa que carezcan de convicciones. Significa que les importa más la exactitud que el ego. Y esta distinción es importante. Las personas que vinculan su identidad a sus opiniones suelen resistirse al cambio porque defienden sus creencias para proteger su orgullo. Pero los individuos altamente inteligentes se centran más en comprender la verdad. Si cambiar su perspectiva les acerca a esa verdad, están dispuestos a hacerlo. En muchos sentidos, la flexibilidad cognitiva refleja madurez intelectual e indica que una persona valora más el aprendizaje que el tener razón. En un mundo lleno de pensamientos rígidos y discusiones constantes, la capacidad de actualizar tu mente puede ser uno de los signos más fuertes de la verdadera inteligencia. Hábito 8. Actividad mental nocturna. Otro patrón interesante que aparece con frecuencia entre las personas con un CI extremadamente alto es una fuerte tendencia hacia la actividad mental nocturna. Mientras que mucha gente se siente mentalmente agotada tras un largo día, las personas altamente inteligentes suelen experimentar lo contrario. Su mente se vuelve más activa cuando el mundo se silencia. Durante el día, el cerebro gestiona constantemente interrupciones, conversaciones, responsabilidades, notificaciones e interacciones sociales exigen atención. Para un cerebro que procesa la información de forma profunda por naturaleza, este ruido constante puede limitar la concentración. Pero la noche cambia el entorno. El mundo se ralentiza, los teléfonos dejan de sonar, las calles se silencian y las expectativas desaparecen durante unas horas. De repente, la mente tiene espacio para respirar. En ese espacio tranquilo, los pensamientos empiezan a expandirse. Las ideas que se sentían inacabadas durante el día vuelven con más claridad. Las preguntas que se dejaron de lado empiezan a aflorar de nuevo y problemas complejos que antes parecían confusos, de repente empiezan a formar soluciones. Los psicólogos se refieren a veces a este patrón como actividad de pico cognitivo retardado. Significa que algunos cerebros alcanzan su mayor alerta mental a última hora de la tarde o noche. Para los pensadores altamente analíticos, la noche puede parecer el laboratorio mental perfecto. Sin distracciones constantes, sus pensamientos fluyen con más libertad. Podrían empezar a reflexionar sobre una conversación que tuvo lugar al principio del día.
Esa reflexión conduce a una nueva visión sobre el comportamiento humano, y esa visión despierta la curiosidad sobre la psicología, la historia o la estrategia. Antes de que se den cuenta, ha pasado una hora mientras su mente exploraba varias capas de pensamiento. El pensamiento creativo también tiende a florecer durante estas horas de silencio. Muchos escritores, inventores, filósofos y científicos han relatado que sus ideas más potentes surgieron a altas horas de la noche. El silencio elimina la presión y la mente se vuelve menos restringida por el pensamiento rutinario. Empieza a divagar, y los pensamientos que divagan suelen producir conexiones inesperadas. Sin embargo, esta actividad mental nocturna puede plantear a veces retos. Aunque el cuerpo esté listo para el descanso, el cerebro sigue funcionando. Una sola idea puede llevar a otra pregunta, y esa pregunta abre otro camino de curiosidad. Pronto la mente está totalmente ocupada cuando debería estar relajándose. Las personas altamente inteligentes a veces luchan por apagar sus pensamientos por completo, pues su cerebro simplemente se niega a dejar de explorar. Pero a pesar de este reto, estas horas de tranquilidad suelen convertirse en algunos de los momentos más productivos para el pensamiento profundo. Cuando el mundo hace una pausa, la mente puede por fin estirarse sin interrupciones. Aparecen realizaciones importantes, se forman soluciones creativas y las conexiones ocultas se hacen visibles. En muchos sentidos, la noche le da al cerebro analítico algo que rara vez recibe durante el día: libertad mental completa. Y para una mente que busca constantemente la comprensión, esa libertad es increíblemente poderosa. Deja esta afirmación en los comentarios. Mi mente prospera en el silencio. Hábito 9. Observar más que hablar. Un comportamiento que suele sorprender a la gente de las personas altamente inteligentes es lo silenciosas que pueden llegar a ser en situaciones sociales. Muchos asumen que la inteligencia significa dominar las conversaciones, compartir opiniones constantemente y demostrar conocimientos siempre que sea posible. Pero en realidad, las personas con un CI extremadamente alto suelen hacer algo muy distinto. Primero, observan. En lugar de entrar inmediatamente en cada debate, prefieren ver cómo se desarrolla la situación. Escuchan atentamente lo que dicen los demás y se fijan en el tono, el lenguaje corporal, las reacciones emocionales y los sutiles cambios en la dinámica del grupo. Su mente está recopilando información. Para ellos, una conversación no es solo un intercambio de palabras, sino un sistema complejo lleno de señales. Cada interacción revela algo sobre cómo piensa la gente, qué valora y qué motiva su comportamiento. Mientras otros se centran en expresar sus pensamientos rápidamente, las personas altamente inteligentes suelen centrarse en comprender el entorno. Se hacen preguntas internamente. ¿Quién tiene influencia en este grupo? ¿Qué tensiones emocionales existen entre estas personas? ¿Por qué esa persona ha reaccionado con tanta fuerza a ese comentario? Estas observaciones les permiten crearse una imagen más clara del panorama social antes de aportar su propia voz. Los psicólogos describen a veces esta capacidad como alta conciencia social, que implica reconocer señales emocionales, comprender motivos ocultos e identificar patrones dentro de la interacción humana. Como observan con tanto cuidado, las personas altamente inteligentes suelen elegir sus palabras con precisión. No sienten la necesidad de hablar simplemente para llenar el silencio. Cuando finalmente contribuyen a la conversación, sus comentarios tienden a ser reflexivos, relevantes e impactantes. A veces, una sola frase suya puede cambiar toda la dirección de un debate. Esto crea un contraste interesante. Mientras otros pueden hablar con frecuencia, sus palabras a veces se desvanecen en el fondo. Pero cuando alguien que ha estado observando tranquilamente comparte por fin una idea, la gente suele escuchar con más atención. Su silencio ha creado peso tras su voz. La observación también les protege de reacciones emocionales rápidas. En lugar de responder al instante ante un conflicto o desacuerdo,
se toman su tiempo para evaluar lo que está ocurriendo realmente. Consideran diferentes perspectivas antes de formar una conclusión. Este hábito puede hacer que parezcan tranquilos incluso en situaciones tensas. No se apresuran a defenderse ni a atacar a los demás. Analiza la situación antes de decidir cómo responder. En muchos sentidos, este comportamiento refleja una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Las palabras revelan pensamientos, pero el silencio revela patrones. Al escuchar más que hablar, las personas altamente inteligentes obtienen acceso a información que mucha gente pasa por alto por completo. Y con el tiempo, esa información se convierte en una de sus mayores ventajas. Deja esta afirmación en los comentarios. Observo antes de hablar. Hábito 10. Búsqueda continua de significado. El último hábito psicológico común entre las personas con un CI extremadamente alto es un impulso implacable por comprender el significado más profundo que hay detrás de todo. Las mentes altamente inteligentes rara vez se conforman con explicaciones superficiales. Un solo acontecimiento, conversación u observación suele desencadenar una cascada de preguntas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué impulsa este comportamiento? ¿Qué patrones más amplios existen que conectan estos pequeños momentos? A diferencia de los pensadores casuales, no se detienen en la respuesta obvia, sino que profundizan buscando principios y conexiones subyacentes que la mayoría pasa por alto. Su curiosidad va más allá de los hechos y las cifras. Buscan conocer la esencia de la realidad, la naturaleza humana y el propósito. Este hábito suele manifestarse como introspección. Pasan mucho tiempo reflexionando sobre los misterios de la vida, considerando dilemas éticos, estructuras sociales y motivaciones personales. Incluso experiencias mundanas como observar a un grupo de personas en un parque pueden desencadenar pensamientos profundos. Su mente busca el porqué de las acciones, las reglas invisibles que rigen el comportamiento humano y los patrones que vinculan sucesos aparentemente inconexos. Los filósofos lo describen a menudo como una búsqueda de comprensión existencial. Las personas altamente inteligentes se preguntan con frecuencia por las grandes cuestiones que muchos evitan. ¿Qué hace feliz a la gente? ¿Por qué las sociedades repiten errores? ¿Cómo puede aplicarse el conocimiento para mejorar la vida? Este impulso no es puramente académico, sino que determina cómo viven, toman decisiones e interactúan con el mundo. Su búsqueda de significado también alimenta el crecimiento personal. Evalúan constantemente sus propios pensamientos, creencias y motivaciones. Esta autorreflexión les ayuda a identificar debilidades, descubrir prejuicios y refinar su pensamiento. No se conforman con saber, quieren comprender, y esa comprensión impulsa la acción, la creatividad y la innovación. Sin embargo, este hábito puede resultar a veces aislante, ya que no todo el mundo está dispuesto o es capaz de entablar una reflexión tan profunda. Las personas altamente inteligentes pueden encontrarse meditando sobre cuestiones que otros consideran irrelevantes o excesivamente complicadas. Esto puede crear momentos de soledad o frustración, pero es precisamente esta profundidad mental la que les permite ver patrones y soluciones que otros pasan por alto. En el fondo, la búsqueda continua de sentido es lo que diferencia a las personas altamente inteligentes del pensador medio. Transforma el conocimiento en sabiduría, convierte la curiosidad en intuición y garantiza que su mente nunca se estanque. Incluso cuando alcanza la maestría en un campo, sus pensamientos se expanden de forma natural hacia nuevas áreas, superando constantemente los límites. Este impulso también crea una conexión profunda con el mundo. No se limitan a reaccionar a la vida, sino que la interpretan, la analizan y aprenden de ella en cada oportunidad. Cada pregunta que hacen y cada observación que realizan se suma a un tapiz mental de comprensión que se enriquece con el tiempo. Conclusión. Al terminar, es importante recordar algo que mucha gente pasa por alto.
La verdadera inteligencia rara vez es ruidosa u obvia. Las mentes altamente inteligentes no siempre exigen atención. No muestran constantemente sus conocimientos ni se prueban a sí mismas en cada conversación. Al contrario, sus hábitos son sutiles, a veces ocultos y a menudo mal prendidos. La comodidad con la soledad, la curiosidad infinita, el hábito de hablar con uno mismo mientras piensa. Todos estos comportamientos pueden parecer extraños o incluso antisociales, pero en realidad son los mecanismos a través de los cuales una mente brillante procesa, organiza e interpreta el mundo. Observar más que hablar, analizar en exceso los detalles, adaptar las creencias con flexibilidad cognitiva, no son debilidades. Son fortalezas que permiten a una persona actuar con precisión, tomar decisiones más sabias y comprender situaciones a una profundidad que la mayoría nunca alcanza. Incluso el humor, a menudo complejo y con capas, es una herramienta de la mente, una forma de ejercitar la creatividad y reconocer patrones que otros pasan por alto. Y la actividad mental nocturna, que puede parecer inusual a un extraño, proporciona el espacio tranquilo necesario para que la mente explore ideas sin interrupción. Todos estos hábitos apuntan a una verdad clave. La inteligencia no consiste en parecer listo, sino en pensar profundamente, cuestionar sin descanso y buscar el entendimiento constantemente. Así que, si notas que alguien observa en silencio, reflexiona o hace preguntas sutiles, no lo confundas con timidez o desinterés. Su mente está activa, es poderosa y está en constante exploración. Y he aquí la lección más importante. Tú puedes adoptar algunos de estos hábitos en tu propia vida. Tómate tiempo para la soledad. Haz preguntas, reflexiona sobre tus pensamientos. Observa antes de hablar. Abraza la humildad intelectual. No son solo rasgos, son prácticas que fortalecen tu mente y te ayudan a navegar por el mundo con claridad e intuición. Si este video te ha aportado valor, te animo a que le des a me gusta, lo compartas y te suscribas para no perderte futuros contenidos que puedan transformar tu forma de pensar. Recuerda que la inteligencia es sutil, la curiosidad es infinita y la búsqueda del entendimiento nunca se detiene. Adopta estos hábitos y observa cómo tu mente se vuelve más fuerte, más aguda y más capaz de ver el mundo de formas que otros no pueden. Deja esta afirmación final en los comentarios. Mi mente ve profundamente. Tu viaje hacia el entendimiento comienza con la curiosidad, la reflexión y el valor de pensar de forma diferente. Sigue explorando, sigue cuestionando, sigue creciendo.